Cautivos en la arena es el documental que les ofrecemos esta noche, un trabajo interesantísimo sobre los exiliados republicanos en Argelia, donde se encontraron nada más llegar con una dantesca situación de humillación, esclavitud y xenofobia. No necesitábamos esta invasión. Entonces, ¿los mandamos de vuelta a casa? ¿Por qué las autoridades francesas fueron tan hostiles? 3.028 personas, entre ellas 147 niños, zarparon a bordo del Stambrook, el barco que les libraría de las represalias franquistas al finalizar la guerra civil. Hacinados llegaron hasta el puerto de Orán. A las mujeres y a los niños los instalaron en una antigua cárcel. A los hombres los desplazaron a un campo de concentración. Que éramos unos criminales. Esta gente que había luchado durante 3 años por la libertad, por la democracia, y que después lucharía en la resistencia francesa para que los franceses, para que Francia recobrase la libertad, en el 39 esa gente es la mugre. Joan Sella dirige este documental en el que participan, además de historiadores, refugiados y esclavos españoles que malvivieron en la entonces colonia francesa de Argelia. Hemos comido hasta de limosna de un chico que tocaba la música en la calle y su mamá nos daba la limosna de su hijo. Testimonios desgarradores, fotografías inéditas, recuerdos rebosantes de sentimientos de la indignidad que sufrieron. Los franceses se portaran tan mal con nosotros. Lo único que habíamos hecho es defender la libertad. No, miedo no. Humillar así. Trabajos forzados, su utilización como esclavos para construir el inacabado ferrocarril transsahariano, torturas, vejaciones, insalubridad y en algunos casos muerte. Allí empiezan las palizas. Me colgaron del techo y con una vara me pegaban en la planta de los pies para que dijera si fulano era comunista, si no era comunista, si no procedía. Nos decía, pero es la consigna. Nadie saldrá vivo de... Les dejamos con un documental necesario para recordar otro episodio de memoria histórica, probablemente más olvidado, en el que sus protagonistas rememoran aquel éxodo que les convirtió en cautivos en la arena. Hace unos meses, el equipo responsable de este documental hizo un viaje de 750 kilómetros a través de Argelia, desde Orán hasta la aldea de Hatcherat Meguil, a las puertas del Sáhara. El objetivo era encontrar las tumbas de al menos 4 republicanos españoles víctimas de la barbarie instalada en el campo disciplinario de Hatcherat Meguil durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Francia, a este campo, que fue dirigido por oficiales del régimen pronazi francés, se le conoce como el Buchenwald del Sáhara. Este campo de Hatcherat Meguil le llamábamos el Valle de la Muerte. El único dato que tenemos para localizar las tumbas procede del testimonio de José Muñoz Congost, un republicano superviviente de la barbarie de Hatcherat Meguil, ya fallecido. Congost dejó escrito que las tumbas sin inscripción alguna se encontraban en un pequeño cementerio a 2 kilómetros al sur de lo que fue el infierno de este campo disciplinario. Este hombre nos indica el lugar donde hay unas tumbas de lo que él cree judíos. Antes, en la aldea, nos habían hablado de las tumbas de los españoles. No son tumbas de judíos, son tumbas de militares coloniales franceses. Pero al lado aparecen estos túmulos semienterrados en la arena. Es aquí donde reposan los restos de al menos 4 republicanos españoles, de los que no se sabe mucho más que el apellido: Moreno, Pozas, Álvarez y otro Álvarez. ¿Cómo llegaron estos republicanos españoles hasta este lugar tan siniestro? Lo mejor será que contemos la historia desde el principio. Pocas semanas antes de terminar la guerra civil,
2/3 del territorio español están controlados por el ejército sublevado. Algo antes, las tropas de Franco habían llegado hasta la frontera francesa, forzando un éxodo de 500.000 de ciudadanos que huyen a Francia para escapar de las represalias franquistas. Estas imágenes de la retirada a través de los Pirineos son la cara más conocida del exilio republicano, una de las mayores tragedias de la historia de España. Pero hay otro exilio prácticamente ignorado, el de los ciudadanos que en marzo de 1939 siguen defendiendo la causa de la libertad en lo que queda de territorio republicano y saben que en caso de derrota no tienen otra escapatoria que el mar e intentan llegar a la orilla segura más próxima, Argelia. ¿Por qué temían represalias? Teníamos la experiencia de lo que habían hecho. Y lo que habían hecho no ya con hombres con personas que hubiesen tenido una gran actividad, que hubiesen podido acusar de cosas como ellos tenían la costumbre de acusar, de crímenes que no habían existido, sino pobres inocentes que pagaron las consecuencias de simplemente por tener un carnet sindical o por tener una opinión un poco de izquierdas. Cayetano Zaplana era un chaval de 16, militante de la CNT. Ignacio López Maroto se fugó de casa de sus padres para combatir a los sublevados que cercaban Madrid. Pues yo tenía una historial, aunque era un crío, porque yo tenía 16 años cuando estalló la guerra, pero era voluntario, durante la guerra, pero claro, todo eso pues eran, puntos para que te machacaran. Cristina Sempere era una joven enfermera que militaba en las juventudes del Partido Comunista. Franco traía la tropa esta real que decía él, que era todo de los árabes, de los moros. Pues oyes, para contentarlos, el señor Franco les daba campo abierto. En los primeros momentos, estoy de acuerdo que tanto en una zona como en otra se hizo mal. Pero es que nosotros fue en los primeros momentos. Y en las primeras, pero es que ellos, cada vez que iban avanzando, iban entrando en un sitio, se iban cargando a la gente hacia punta pala. A finales de marzo, los franquistas inician la que será su ofensiva final. Hunde el pánico en las filas republicanas. En Madrid, el chofer oficial Vicente Bailón toma la decisión de ponerse a salvo con su familia. Que mi padre había llegado diciendo que rápidamente preparásemos unas cuantas cosas en una maleta que venía a buscarnos. En principio, el soldado de reemplazo Nazario González no tenía nada que temer, pero pensó que sería mejor no caer en manos de los sublevados. Que sabía perfectamente que a pesar de que él no se había manchado las manos de sangre, como decía, sabía muy bien que no convenía que nos quedáramos. Mi madre dice, pero bueno, ¿dónde vamos? Que sacarnos así de casa. Nos dijo que nos teníamos que descalzar para bajar la escalera, que nadie nos oyera, como si estuviéramos, yo que sé, haciendo un crimen. Precisamente cuando nos vieron que íbamos hacia la estación, pues la estación se llenó de gente que no se iba a ir tampoco, ¿eh? Es decir, que eran curiosos, se habían enterado que nos íbamos. Uno de los señores que nos encontró dijo en valenciano: "Yo no he fet res, no tinc per què anar-me. Como no he hecho nada, no tengo por qué irme". Entonces mi madre dice, bueno, ¿pero dónde vamos? Y entonces mi padre dice, no lo sé, donde podamos, vamos a quitarnos del medio porque vienen como hienas. Luego mi madre cuenta en su libro que cuando llegaron a Orán y consiguieron un periódico que se llamaba La République d'Oran, allí pudo leer que uno de los primeros ajusticiados fue este señor. A mediados de marzo comienzan las evacuaciones de los ciudadanos más comprometidos con la causa republicana. El gobierno había fletado algunos barcos en los puertos de Levante, especialmente en el de Alicante. Entonces afluyeron
de lo que quedaba de la geografía republicana, desde Valencia, desde Castilla-La Mancha hasta Alicante, en los últimos días, miles y miles de personas que se fueron concentrando en la zona del puerto de Alicante. Que estaba negro de gente. Lo pienso y lo veo todavía. Era increíble. En estos mismos muelles, atiborrados de gente desesperada, se encontraba el funcionario de policía José Espinós con el resto de su familia. Íbamos vestidas con 2 vestidos, 2 faldas y 2 jerseys, todo lo llevábamos encima. Y llovía, no podíamos, bueno, los paraguas no se abrían porque la gente no podía abrir paraguas y fue una mañana muy fuerte. Yo sentía la tristeza, pero mi hermana era más pequeñita y todo era y tinc fam, pero no podíamos darle ni de comer. Y lloviendo sin parar. La gente ya empezó a insultarse, a decirse, en fin, ya empezó a moverse nerviosa. La familia Espinós embarcó en el African Trade, uno de los primeros barcos que partió hacia el exilio argelino. Entonces ya oímos las cadenas del barco cuando se pone en marcha, se mueve, en fin, todo eso, ya se va, ya nos vamos de uno a otro, Y yo me acuerdo que habían muchos chicos jóvenes y chicas y se pusieron a cantar Ya se va el vapor. Ya se va el vapor, ya se va, no sé qué, ya no me acuerdo, pero la canción era esa. Y todo el mundo se puso a entonar la canción de esos jóvenes que estaban cantando y fue una tristeza, todo el mundo llorando, en fin, fue muy fuerte, fue muy fuerte. El 28 de marzo, a menos de 100 horas del final de la guerra, el Stambrook es el único barco que se encuentra en Alicante para poner a salvo a decenas de miles de ciudadanos que huyen del avance franquista. Primero nos dieron la orden que teníamos que subir solo un bulto. Llevábamos una maleta y una manta. Y tuvimos que tirar la manta al mar. Llegamos y pasamos al pie de la escalera que subía al barco. Ahí fue cuando era muy difícil subir. Entonces ahí fue cuando nos empujaron los que venían con nosotros. Y así, o sea, subimos como ya empujadas por la masa, por todo lo que venía detrás. Nosotros ya no éramos dueños de nosotros mismos. Y allá arriba del barco estaba el capitán. Ese yo me acordaré toda mi vida, porque te daba la mano sí, te tiraba para adentro, y a otro. Fue una avalancha que te empujó así. Es que se metieron más gente de lo que podía nadie imaginar allí, porque un carbonero, no tenía tanta capacidad. No nos dábamos cuenta, eso fue una cosa, no puedo explicarlo. Y me acuerdo que nos quedamos en proa. Con la avalancha empujándonos, llegamos hasta el puente de mando. Ya muy cerca de la chimenea. Uno al lado de otro, muy hacinados. Y allí fue donde nos quedamos acurrucadas porque ya del otro lado también estaba todo ocupado. Mientras se llevaba a cabo el apocalíptico embarque del Stambrook, cerca del mediodía llegó la noticia de que Madrid había capitulado ante las fuerzas nacionales. Rotas las débiles fronteras que separaban lo que se llamaba zona roja y lo que era zona nacional, Madrid, como enseguida España entera, queda libre de la criminal opresión marxista. La falange clandestina y el pueblo sale al encuentro de nuestros soldados. Los brazos, con la mano alzada al cielo, saludan a las banderas con los colores de nuestra gloriosa enseña y a las tropas de Franco que anuncian con su triunfal aparición el fin de la espantosa pesadilla con su triunfo. A partir de este momento se hundieron todos los frentes republicanos
y la desbandada fue general. Mientras media España vitoreaba al fascismo, el Stambrook aún seguía acogiendo a centenares de derrotados. Mucho miliciano, mucho soldado. Los pobres venían todos corriendo desde los frentes, llegaban allí corriendo. Y de las familias, pues también había muchas familias, pero es que ya cuando nosotros subimos al buque, que eran las 10:30 o algo así, ya el buque estaba lleno hasta arriba. Estábamos tan apelotonados que de verdad, que levantabas un pie para ponerle otra vez en la cubierta, ya te habían ocupado el sitio otro. Las bodegas estaban llenas, pero estaba todo lleno de mujeres y niños. Nosotros entonces eso no lo sabíamos. No podemos olvidar el gesto noble y digno que tuvo el comandante, porque cada vez que veía un grupo en el puerto, bajaba la escala para que subiésemos. Y yo subí en los últimos momentos, y después de mí todavía subieron otros. Igual que el barco parecía que se ensanchaba, el corazón del capitán Dixon también. Que yo tengo una imagen como si estuviera ahora mismo delante de mí, de simpatía y de fuerza, porque esa mano en la mía se quedó para siempre, ¿sabes? Esa fuerza. El papel exacto de Archibald Dixon, capitán del Stambrook, en la historia del embarque masivo sigue siendo controvertido. Algunos decían que se lo habían llevado de juerga para atrasar la salida del barco y dar lugar a que llegaran personas que estaban esperando. Sea como sea, este señor estuvo en todo el tiempo estuvo pendiente de todo. 10 minutos antes de las 11 de la noche, la hora oficial en que el barco tenía que partir, Dixon dio la orden de zarpar. Se hace un llamamiento, en primer lugar, de que no nos movamos, de que estemos quietos, que hay un peligro, porque le dicen que la carga humana es la peor que había, debido a esto, al desplazamiento, y que esto podría contribuir pues a otras catástrofes, a lo mejor. Entonces, de verdad, bueno, un silencio enorme, nada de fumar, casi el barco despegando, casi. Algunos gatearon por el barco, para subir al barco. Y les tiraron una cuerda de estas de maroma, porque eso lo he visto yo, por la punta esta que sale ahí en las fotografías, les tiraron esa y trepando como pudieron, subieron. Pero es que el barco ya no cabía más gente. Esos fueron los últimos. El Stambrook zarpó con 3.028 personas a bordo, entre ellos 147 niños, 15 de los cuales no llegaban al año de edad. Todos los testimonios afirman que el adelanto de la partida, decidido por el capitán, le salvó la vida. Antes de que el Stambrook abandonase el puerto, se escuchó un rugido. Y llegó la aviación y bombardeó justo, vamos, la apreciación que nosotros hacíamos desde el barco es que había bombardeado justo donde estábamos nosotros. Fue, pues imagínate, unas escenas de pánico tremendas. Algunos se querían volver. Un militar de las brigadas internacionales, un chico inglés, se tiró desde la chimenea, desde la parte de la chimenea, nosotros estábamos debajo, sí, se tiró y se suicidó. Este chico le dio con su bota en el hombro a mi madre. Mi madre acababa en ese momento, por segundos, de cambiarse a mi hermanita de hombro, porque estaba cansada por la postura, y le acaba de salvar la vida a mi hermana, porque si le da la bota, desde luego no se salva. Ese dolor de hombro le ha durado a mi madre toda la vida. Ajeno ya a lo que sigue sucediendo en Alicante, el Stambrook emprende su rumbo en mar abierto, pero el barco no estaba a salvo. Porque se decía de que la armada de Franco, los barcos de guerra de Franco, estaban a la caza nuestra.
El capitán fue desviando la ruta para que no nos pudieran seguir y pudieran pensar que íbamos a Orán. Entonces alguien que entendía del rumbo dijo: nos han traicionado, nos llevan a Baleares. Aquello fue, bueno, tremendo. Era una verdadera revolución en el barco sin poderse casi mover del sitio. Es que el peligro era total, podíamos dar la vuelta. Y entonces mucha gente tiró por la borda documentos comprometedores del gobierno, documentos propios, carnés de afiliación, por si acaso cuando llegáramos a Baleares pues nos iban a investigar. Él entonces nos tranquilizó, el capitán nos tranquilizó y nos mandó estar quietos, que no pusiéramos en peligro la estabilidad del barco, que no íbamos a Baleares, que estaba y nos contó lo que era, claro. Eso lo refiere mi madre y eso fue una de las escenas más trágicas, una de ellas, porque hubieron varias. ¿Se sentía derrotado? No del todo, no del todo. Había un algo que en nuestro interior que nos incitaba con esas perspectivas de la justeza de la lucha que mantenías, el reconquistar precisamente ese grado que habías tenido, pequeño pero importante grado de libertad que habías tenido durante el periodo de la República. Tiene un recuerdo muy nítido. Sí, de muchas escenas las cosas son muy claras, muy claras. Recuerdo perfectamente personas que estaban al lado nuestro en el Stambrook. Esas personas, hay rostros que no se me han borrado. Me dicen: ¿cómo es posible que puedas contar algo de ese viaje? Pues es posible. Hay cosas que no se pueden olvidar. El Stambrook avistó la costa argelina a primeras horas de la mañana del día siguiente. Sus 3.028 pasajeros ansiaban por llegar a una tierra de promisión, pero pronto sabrían lo que realmente les esperaba. No nos dejaron entrar, porque parece ser que, bueno, eso me he enterado yo después, parece ser que ya el día antes había habido otros 2 o 3 barcos llenos de gente también, de mujeres y niños, y no nos quisieron entrar, y allí nos quedamos. En la bocana del puerto de Orán, los pasajeros del Stambrook encontraron al African Trade, el barco que había partido unos días antes. Las autoridades coloniales francesas no habían permitido desembarcar a sus 859 pasajeros. Rodolfo Llopis, quien sería secretario general del PSOE en el exilio, relata que los funcionarios franceses cortaron las amarras del barco para impedir que siguiera atracado en Orán. La tripulación ideó una treta. Para que no saliera del puerto, la gente que estaba en el barco cogieron una pieza esencial del barco para que ese barco no pudiese zarpar hacia Inglaterra. Mientras los barcos esperaban en el puerto de Orán, en los muelles de Alicante se aglomeraba una masa de desesperados que anhelaba tomar un barco que jamás llegaría. El Stambrook fue el penúltimo barco que salió, el único que salió con más de 2.000 pasajeros a bordo, porque el último salió pocas horas después y ya solo fueron aproximadamente unas 30 autoridades republicanas los que el capitán del barco dejó embarcar, dejando ya una multitud de miles de personas sobre los muelles de Alicante. A la ratonera, que aquello de puerto tenía poco. Era una ratonera como yo la he calificado siempre. No había esperanza de barco, pues ya habíamos visto que el Canarias, el Vulcano y el Júpiter ya estaban a las órdenes de Franco y este había bloqueado la llegada de los barcos que aquí el consulado británico y el francés habían propiciado para evacuar los que estábamos aquí ya. Muñiz y Aguilera estaban entre los 15.000 republicanos que quedaron atrapados entre Franco y el mar. Estas imágenes captan aquellos momentos de incertidumbre y desesperación. Ahí estuvieron
hasta que realmente la ciudad de Alicante cayó, los barcos nunca llegaron. Y el ambiente de desesperación, por supuesto, porque claro, esta fue la muerte de la esperanza. Aquí se terminó ya la esperanza. Protagonizaron sobre los muelles durante aproximadamente 3 días, pues un episodio realmente, como he dicho antes, de lo más trágico, donde llegaron a haber hasta suicidios, bastantes suicidios. La cuantía no la puedo dar porque indudablemente antes de llegar nosotros ya había habido algún que otro suicidio y mucha desesperación. El joven periodista libertario Eduardo de Guzmán, ya fallecido, destripó con su escritura aquellos momentos dantescos. Continúan los suicidios. En la parte exterior del muelle 2 cadáveres flotan junto al rompeolas. Un individuo que se pasea por el muelle con aparente tranquilidad se pega un tiro en la cabeza. Un muchacho se pega un tiro en la cabeza y la bala, después de atravesar su cuerpo, hiere mortalmente a un viejo de pelo blanco. 2 días más y el fascismo no tendrá nada que hacer, porque nos habremos matado todos. Mientras Alicante estallaba de desesperación, el puerto de Orán se convertía en un caos por la llegada masiva de todo tipo de embarcaciones, procedentes de España, repletas de exiliados. He aquí la lista de los barcos que fletó la República rumbo a Argelia, pero el pánico desbordó todas las previsiones. Mira, venían muchas barcazas, pues de Murcia, de Almería, que en una de ellas vino mi cuñada, y venían en grandes barcazas, la gente también huyendo. Y llegaban pues al puerto que se conoce que era más próximo. Iban llegando y llegando y llegando. Me acuerdo solamente de los barcos que había, algunos que eran bastante grandes y otros que eran pequeños. Yo recuerdo que mi madre me decía, ¿cómo son? Digo, mamá, si parecen un... Josefina Samper era una niña cuando vio desde los muelles de Orán aquella marabunta de embarcaciones desesperadas. Josefina pertenecía a una de las muchas familias de inmigrantes económicos españoles establecidos décadas atrás en la Argelia francesa. Esta plaza de toros es el principal vestigio de la presencia española en Orán. El español era el idioma que más se hablaba en las calles de la ciudad. Yo es que miraba eso y parecía que todos estaban hundiéndose, todos que se estaban hundiendo. Dice, es que viene mucha gente, si no se ve la gente de tanta que viene. Y parece que todos se están hundiendo, si se van a hundir, como no los saquen de ahí, se van a hundir. Los funcionarios franceses también intentaron desentenderse de la suerte de los miles de personas que abarrotaban el Stambrook. Que menos mal a la población de Orán, que es la que respondió solidariamente, se portaron estupendamente y con barcas, burlando inclusive la vigilancia de las autoridades, que no lo permitían. Se acercaban al barco y nos llevaban alimentos y agua, que inclusive el agua no teníamos en el barco. Los niños de la colonia española burlaron la prohibición. Josefina iba a bordo de una de estas barquillas. Entonces subimos los niños. Subimos niños, entre esos niños pues iba yo también. Y entonces cuando empezaron a echarnos ataos con cuerdas, pues papeles, luego nosotros llevamos cestas, que atábamos las cestas, que era donde les subíamos. Y nos pedían, lo primero que nos pedían fueron medicamentos, porque había mucha gente que estaba enferma y nos pedían cosas pues, para aliviar los dolores, todas esas cosas que fuimos de farmacia en farmacia a recoger también. Y a eso de por la tarde, me parece que fue, empezó a llover, se levantó un poco de tempestad. Entonces, cuando los milicianos que llevábamos al lado, pues nos taparon con sus capotes para no mojarnos. Y aquello lo que sirvió fue que nos infectaron de piojos. Mientras en Orán la situación del Stambrook permanece en el limbo de la incertidumbre, en España las tropas de Franco toman Alicante. Ya, conformismo, ya bueno, hemos perdido la guerra,
ahora que nos machaquen, que es lo que sabíamos que iba a ocurrir. Pues realmente, pues una resignación tremenda diciendo me entrego en los brazos del de arriba y que pase lo que pase. Así fue, así fue. Eso sí, la impresión no podía ser más dramática. Este muelle de Alicante fue el último reducto de la República. Así se captó el momento de la rendición de quienes perdieron el último barco. La foto, rescatada por el historiador Francisco Moreno, congela un instante trascendental. Es el momento en el que Franco da la guerra por finalizada. Exactamente finalizó cuando los últimos republicanos salieron del puerto de Alicante en la madrugada y en la mañana del 1 de abril de 1939. El último parte de guerra se emite hacia las 9 de la mañana del 1 de abril de 1939 y es el celebérrimo parte que dice: cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado los últimos objetivos. La guerra ha terminado. A partir de este momento empezaba una nueva era. En contra de la propaganda oficial no llegaba la paz, sino la victoria, y esta traía consigo toda su carga represiva. Albatera sería el destino de los republicanos que quedaron atrapados en la ratonera del puerto de Alicante. Aquí les esperaba un campo de concentración que se levantó en este solar. Bajo esta tierra aún yacen sin tumba y sin nombre decenas de víctimas de la barbarie franquista. Un día después de que se emitiera en España el parte de la victoria franquista, en Orán las autoridades coloniales accedieron a desembarcar a los varios centenares de mujeres y niños que se hacinaban en el Stambrook. Pues ahí vinieron unas camionetas con unos senegaleses. Y entonces estos senegaleses nos impusieron mucho, porque aquellos hombres que entonces nosotros, aquella gente, no la conocíamos para nada, se pusieron en dos filas. Y entre esa fila que ellos formaban teníamos que pasar los niños y las mujeres. Y no dejaban que los niños que podían andar, que los cogieran las madres. Entonces los niños lloraban mucho y chillaban. Y las madres también lo estaban pasando muy mal. Y yo también tenía miedo, ver a aquellos hombres con aquellas caras que estaban todas marcadas y luego habían puesto bayoneta calada. Entonces, claro, por ahí tuvimos que pasar entre ellos. Lo que más nos llamó la atención, lo que más se me queda, es el aroma que hacía el pan cuando bajamos del Stambrook y nos encontramos con que había unas tablas llenas de panes. Nosotros durante toda la guerra de España no habíamos olido a pan. Y a mí ese aroma del pan es que no se me ha ido nunca. Me acuerdo lo bonito que era ver a la gente bien vestida, las calles tan limpias, comercios, y llevar ramos. Era un domingo de ramos. Y veía las palmeras de los ramos. Eso se te queda, porque claro, vienes de un sitio de guerra donde todo está oscuro, y de noche veías la ciudad tan iluminada. Eso es lo que más llama la atención, ¿sabes? Se te queda para siempre. Ángeles, Teresa, Cristina y Elia lo ignoraban. Pero el destino de esta comitiva de refugiadas con sus hijos era la antigua cárcel de Orán, entonces ya en desuso por obsoleta. Aquello era inmensamente de grande y había un váter en el centro y tenía unas ventanitas pequeñas, pero a lo alto pegando ya con el techo, muy lúbrego, muy húmedo, y allí nos metieron. La estampa que debieron formar las republicanas españolas con sus hijos en la antigua cárcel sería prácticamente idéntica a la que se puede ver hoy en el interior del abandonado edificio.
La antigua cárcel es ahora donde encuentran refugio decenas de esposas con sus hijos repudiadas por los maridos musulmanes. Nos hicieron pasar a las duchas, nos quitamos la ropa. Lo pasamos muy mal, porque a pesar de que íbamos a ducharnos, pues había hombres por allí que se paseaban, que ellos deberían de tener costumbre a veces de duchar a las mujeres desnudas, pero para nosotros no era tan normal. Mi madre se negó a pasar desnuda por allí y entonces acababan de pasar a una chica que, por cierto, estaba en las bodegas y del miedo que pasó se quedó paralizada. Entonces a esa chica la desnudaron y la pasaron en una silla hacia las duchas. Claro, pues mi madre dijo que eso era una barbaridad, pasearla por ahí por delante de todo el mundo desnuda. La madre, toda eufórica, ella dijo: esa desnudez es la muestra de la democracia que vamos a vivir desde ahora. Menos mal que todavía tenía humor para pensar en una democracia, que verdaderamente lo que vivimos fue tremendo cuando llegamos allí. Y ahí luego nos llamaron otra vez para que fuéramos a recoger la ropa limpia. Ya nos pudimos poner la ropa nuestra. ¿Y usted qué sentía en aquellos momentos? Pues... ¿tenía miedo? ¿Se sentía humillada? Sí. ¿Miedo? No, miedo no. Humillada sí. Al mismo tiempo, más de 1.500 hombres permanecerían un mes entero a bordo del barco que les había traído a una supuesta libertad. Los funcionarios coloniales eran inflexibles. El puerto de Orán fue muy duro. Estuvimos un mes en él sin casi comida, sin agua, sin higiene de ninguna clase. Bueno, cuando empezaron a darnos algo de comer, era un pan para 20 y una lata de sardinas para 4. Hay que tener en cuenta que era un barco pequeño y que las posibilidades que tenían era para la pequeña tripulación. Ni había aseo, no había aseos para 3.000 personas, fíjese cómo teníamos que hacerlo. Del estreñimiento que tenían por la falta de alimentación y tal, salían de los váteres estos, salían el personal, pues, bueno, que daba pena verlo aquello, llorando y con las manos llenas de excrementos, estamos los dedos, porque los metían precisamente, en el resto los metían para poder hacer de vientre, de cómo estaban ahí. Pero bueno, es que había gente ya que decir que, bueno, gente, y yo era uno de ellos, que hacíamos nuestras necesidades en la esta del barco, en la cubierta del barco, pero de espaldas al mar, agarrados allí a las barandillas del barco, estamos, y debido a los esfuerzos que hacíamos, la debilidad que teníamos por la falta de alimentación también, nos caíamos al mar y allí tenían que echar un salvavidas o un cabo para traerte. Un mes después, el hacinamiento y la miseria a bordo del Stanbrook degeneraron en lo que Rodolfo Llopis, que no cesaba de intentar negociar con los franceses, temía. En un momento dado se declaró un brote de tifus y entonces cuando se alarmó la prefectura. Se alarmó y entonces hizo salir a la gente. Y entonces a toda la gente. Pero cuando pensaba que ya que el asunto de Stanbrook estaba acabado, la prefectura forzó la vuelta al barco de 40 personas. Los franceses tomaron a estos 40 rehenes como garantía. Finalmente, Llopis pagó las deudas del barco. El Stanbrook fue desalojado, pero ahora empezaba lo peor. No necesitábamos esta invasión. Entonces, ¿los mandamos de vuelta a casa? ¿Por qué las autoridades francesas fueron tan hostiles? La respuesta está en la intervención de un diputado de extrema derecha
que en pleno Parlamento pidió que Francia se librara de todos los rojos españoles que habíamos entrado a Francia el 39, porque éramos portadores de un virus revolucionario contra el cual no había antídoto. El peligro que ha hecho correr al país la presencia en suelo francés. Había habido un interés muy marcado en hacer pasar que éramos una especie de lobo, que nos comíamos los seres humanos. La gente se creía que teníamos rabo. Asábamos a la gente, violábamos a las monjas y matábamos a los frailes cada 2 segundos. El diputado Albert Sarraut dijo el otro día en el Parlamento: habría que mandar a estos indeseables al fondo del Pacífico. Quiero decir, a una isla al fondo del Pacífico. ¿Qué noticias y cómo les habrían llegado? Que éramos unos criminales. Esta gente que había luchado durante 3 años por la libertad, por la democracia, y que después lucharía en la resistencia francesa para que los franceses, para que Francia recobrase la libertad, en el 39 esa gente es la mugre. Es lo peor. Mucha gente hablaba español. Yo llegué a oír eso. No tienen rabo. Era el diablo. Mientras las mujeres republicanas seguían confinadas en la antigua cárcel de Orán y otros centros de internamiento, la gran mayoría de hombres que habían buscado refugio político en la colonia francesa fueron deportados a Camp Morin, un campo de concentración blando donde los cautivos impidieron que el tedio les derrotara. Inmediatamente se organizaron escuelas allí, se organizaron coros, se organizaron campeonatos de ajedrez. Y aquella escuela nos sirvió, a mí personalmente, me salvó de muchas cosas, porque éramos demasiado jóvenes y yo pasaba la vida en la escuela más tiempo que en la barraca donde tenía. En fin, toda una serie de actividades que chocaban precisamente con la sintonía que habían comunicado las autoridades de allí de Orán. Las autoridades coloniales no estaban dispuestas a que Camp Morin se convirtiera en un semillero de utopías. Al último momento nos hicieron trabajar haciendo trabajos, tonterías, cosas propias de pasar más el tiempo que otra cosa. Sí, eran trabajos forzados, porque nos hacían transportar piedras de un extremo de campo de concentración hasta el otro extremo. Allí se tiraban, se descargaban. Y cuando se habían acabado las piedras, 15 días después, se cogían otra vez las mismas y las llevaban de donde las habíamos cogido. O sea, que además, vejación de decir lo que hacéis no vale para nada. Durante estos meses, centenares de familias quedaron separadas y sus miembros tardarían meses en tener noticias los unos de los otros. Mi mamá no podía contestarnos. Mi mamá todo lo pagaba llorando, todo lo pagaba llorando. Habían muchos policías que venían y nos consolaban a todos, habían muchas mujeres, y todas estaban igual, estaban deshechas las pobres, deshechas. 1 de septiembre de 1939. Hitler ataca a Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra se oponen a la Alemania nazi. Mientras tanto, en Argelia fructifican las gestiones de Llopis ante las autoridades para conseguir la reunificación de las familias de exiliados. Los padres que encuentran un trabajo ya pueden establecerse junto con sus familiares. Así, muchos españoles recobraron la libertad, pero no la dignidad. Pues no teníamos para comer. Fue lo único que daba el dinero que primero que ganó mi padre, lo que daba pues era para comer pan y plátanos, que era lo más barato. Hemos vivido muy malamente de lo que nos daban y hasta, ya le digo, hemos comido hasta de limosna de un chico que tocaba la música en la calle y su mamá nos daba la limosna de su hijo. Es que los plátanos además no eran plátanos
decir los cojo de un racimo, no, eran plátanos que los vendían por lote, que habían quitado lo que se estaba empezando a estropear y eso estaban puesto por lote y eso valía muy baratito. Alquilamos una habitación, que es lo único que había, habitación con cocina y punto. Hemos dormido por el suelo, hemos tenido frío y hemos tenido hambre. Nos han dado luego una cama, un somier, no teníamos ni colchón ni nada. Y nos prestaban, cuando hacía frío, una manta de noche. Nos la prestaban y para dormir encima del somier. Entonces mi padre, para dormir, arrimaba la cama al fogón y hacía ahí su cama. Y nosotras, las 3 mujeres, dormíamos en la cama que no tenía colchón, dormíamos en el somier. Hemos pasado 5 años, pero muy, 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 muy mal. La primera Navidad que pasamos y que mi hermana pues lloró porque no tuvo su regalo y lloró y yo me dio mucha pena y entonces me revolté contra mi padre y les dije que era culpa de ellos si nosotros estábamos allí, si no teníamos la familia cerca, si padecíamos, si no teníamos de comer, en fin, lo dije todo con mucha rabia, con mucha rabia. Y mis padres no me contestaron porque la verdad que se sentían culpables, ¿eh? Mi papá sobre todo se sentía muy culpable de todo lo que nos pasó. Mi hermana y yo no teníamos zapatos, estábamos con unas zapatillas todas rotas. Entonces mi madre, durante la guerra, aquí el gobierno pidió el oro que la gente tuviese. Y mi madre entregó todo menos los pendientes que llevaba puestos. Y con eso fue con lo que pudo comprarnos los zapatos. Los republicanos en Argelia sufrieron un doble estigma: inmigrantes y rojos. Y eran sus propios compatriotas, los emigrantes económicos, los que más se lo reprochaban. Los patios de las escuelas también fueron escenario de este conflicto. Ya no eran españoles, socialmente eran franceses. Y a nosotros nos recibieron con bastante xenofobia un poco, porque nos decían que habíamos llegado a quitarles el pan de la boca, nos veían como rivales. Y además los adultos que llegaban allí, los refugiados, eran idealistas y no comprendían su idealismo, no comprendían el por qué habían luchado en España. Y muchos les decían, hemos luchado por eso, porque vosotros vinisteis porque no teníais medio para encontrar trabajo y hemos luchado para eso, para una sociedad que dé trabajo a todos. Pero los entendían difícilmente, no estaban preparados para ese discurso. Muchos refugiados saldrían adelante vendiendo jabón. Montaron algo así como el top manta del jabón. Que como eran a tiempo ya de guerra, pues el jabón en Orán no se veía. Eran tiempos de guerra europea. El jabón empezaron unos cuantos a hacer, y en eso, todo eso en el mercado negro, porque no comercio no había nada, era ya guerra. Entonces tenías que buscar la sosa, mercado negro, la grasa, mercado negro. Todo lo que se hace un jabón al mercado negro. Entonces había muchos que lo hacían, muchos. Allí en unos ladrillos, en una esa grande de zinc. Era una lucha continua de llegar antes que otro para encontrar la grasa, o de cordero, o de buey, hasta de pollo si quieres. Le poníamos perejil para que era jabón verde, porque decían la señora que había jabón verde. Entonces le poníamos la alfalfa, ¿sabes? Y hacíamos el jabón verde. Y bueno, yo luego salía a venderlo. A escondidas, que no se podía, nadie podía saber que allí se estaba haciendo el jabón. A mí me detuvieron 2 veces los cabrones, porque es que encima se lo quedaban ellos y te ponían una multa. Schatz, ach Schatz, reise nicht so weit von mir.
1940. Francia sucumbe ante Hitler a los 9 meses del inicio de la guerra. Los republicanos españoles refugiados en la colonia argelina dejan de ser un estorbo políticamente peligroso para convertirse en enemigos declarados del régimen filonazi de Petén. A partir de este momento, el panorama se pondría muy feo para los refugiados españoles, unos 2000, que seguían en los campos de concentración. Les esperaban las arenas ardientes del Sáhara. Su destino, trabajar como esclavos en un proyecto faraónico que ya se sabía inviable: proseguir la construcción de una línea férrea para unir las colonias africanas de Francia cruzando el desierto. Este ferrocarril se empezó a construir durante la Primera Guerra Mundial utilizando prisioneros de guerra alemanes. El paisaje era el mismo: arena, sangre, calor y bayonetas caladas. El ferrocarril ese parecía ser que los franceses tenían un interés máximo en construirlo. Y pararon la construcción del ferrocarril en el 1918, que los alemanes los dejaron allí. Y desde entonces, o 18 o 22, no me acuerdo exactamente, desde entonces ese ferrocarril que tanta prisa tenía lo habían dejado completamente abandonado. Y hasta que llegaron los otros esclavos y emprendieron el trabajo. El proyecto del ferrocarril transsahariano, oficialmente denominado Méditerranée-Níger, se cobró un alto tributo de sudor y sangre entre los 2 millares de españoles obligados a trabajar en él. El del teniente Santucci es el rostro de la barbarie sahariana. Algo que solo se puede comparar con los campos de exterminio nazis. Santucci era el jefe de Hatcherat Meguil. Le llamábamos Boca Negra al teniente Santucci. Este aprovechaba la última formación diaria y nos decía: yo sé que no lo pasáis bien, pero es la consigna, nadie saldrá vivo de aquí. Media docena de tumbas anónimas en medio de la nada. 6 sepulturas a las que este programa ha podido poner nombre a 5 de ellas. El de los españoles Moreno, Álvarez, Pozas y otro Álvarez. La quinta corresponde al judío Levinstein. Al menos 4 republicanos españoles dejaron su piel donde buscaron una tierra de promisión. El único rencor que siento es que los franceses se portaran tan mal con nosotros. Se portaron muy mal. Siendo así que nosotros lo único que habíamos hecho es defender la libertad. La trágica historia de los cautivos en la arena comienza precisamente en este punto. Bouarfa, Marruecos, 1941. Con gran pompa por parte de las autoridades francesas, se lleva a cabo la inauguración del primer tramo del ferrocarril transsahariano. Desde Bouarfa a Colombe-Char, el raíl se ha extendido a través de la arena hasta el kilómetro 89. Con la ayuda de una llave labrada en un hueso de camello, el secretario de Estado aprieta el último perno de 200 kilómetros de vía férrea. Pronto será puesto en marcha un segundo tramo Colombe-Char-Beni Abbès. Los equipos trabajan sin cesar para realizar esta conexión que afirmará el empeño de Francia en forjar por la voluntad y el trabajo una nueva organización de sus riquezas. La línea tenía que conectar el Mediterráneo con el río Níger. Así, Francia se aseguraba el transporte de mercancías de sus colonias, evitando el viaje por el Atlántico. Faltaba un pequeño detalle para que el documental contara toda la verdad. Esta coreografía de peones indígenas esconde una tragedia. El ferrocarril fue construido por manos de obra esclava, compuesta, entre otros, por refugiados españoles. Gran parte de las fotos sobre estos trabajos ferroviarios son inéditas. Proceden del archivo del exdeportado Francisco Ruiz, ya fallecido. Y yo vi que allí había muchos españoles, sobre todo. Había alemanes, había franceses, había judíos. En fin, por lo visto era gente que habían sido represaliadas por el gobierno de Vichy.
aunque no estábamos concentrados en un campo, sino que estábamos en campo abierto porque las barreras nuestras eran el desierto, eran cientos de kilómetros de desierto, que ¿quién se escapaba de allí? Un día normal en Transahariano, ya sabe usted lo que era, pico y pala. Pico y pala, un poco de comida y mucha sed. No había otra solución, allí no había nada más que arena y cielo. El trabajo consistía en darnos unos X, no me acuerdo exactamente, de metros cuadrados de tierra de remover, por ejemplo, si estábamos haciendo una zanja, sacar esa tierra y nos medían la tierra que habíamos sacado o no habíamos sacado. Era un destajo, es lo que querían ahí. Había que picar piedra y te exigían, no sé si era 1 metro y pico cúbico diario, ambos diarios, las horas que teníamos de trabajo. Y mucha gente que no podía o no quería o no lo hacía, hubo de todo. Lo que pasa es que nosotros no hacíamos el destajo. Todos procuramos que nos durara todo el día. Y a veces ni lo hacíamos. Y de aquí venía luego la represión. Pues efectivamente a las disciplinarias. Y en las disciplinarias se quedaron mucha gente. Las fotos de Francisco Ruiz no engañan. Según el Archivo Histórico del Partido Comunista de España, en 1941 8 españoles ya habían muerto en la disciplinaria del Transahariano, víctimas de miseria y explotación cruel. A esto se añadía otra condena, la sed. Nos metíamos piedras en la boca. Y eso hacía que las glándulas salivales funcionaran y te expulsaran y es decir, amortiguabas un poco la sed, ¿sabes lo que te digo? Pero no obstante no podías aguantar mucho, porque es que el sol es implacable. Había un morabú con 5 soldados árabes, generalmente eran marroquí, de los que nosotros teníamos eran marroquí, pero claro, los desgraciados eran como nosotros, estaban allí, comían y vivían, y uno de ellos me pidió un vaso de agua. Estábamos allí, yo cogí, estaba el depósito cerca, y le di un vaso de agua. Y tuve la desgracia de que el sargento me vio, me armó la bronca padre, y me amenazó que si me veía otra vez que me mandaba al 5.º bidón. El 5.º bidón era un punto remoto en el desierto. Nadie volvía de allí con vida. Eso era estúpido. Era ya casi inhumano. Yo considero que es una estupidez, aparte de lo inmoral que en sí significa, que por darle un vaso de agua a un ser humano se le quiere enviar 5.º bidón. La comida era una pasta, no era comida aquello, ¿eh? La alimentación que mezclada con arena. Era agua con lentejas y piedras y todo revuelto. Era una comida muy mala, muy mala. Y además con 50 grados de calor y todo, era horrible. Una vez a la semana nos daban carne de camello, una vez a la semana. Allí en la mosca había a millones, no a miles, había millones, a millones. Teníamos los aseos, los agujeros donde íbamos a hacer nuestras necesidades estaban en la parte sur del campo. Y como que era tan desagradable de ir a hacer sus necesidades, un día me dio la idea y digo, bueno, pues en vez de ir hacia el sur, me voy hacia el norte. Y giro en dirección del norte, y cuando había llegado al momento en que yo consideré que podía hacer lo que necesitaba, me vuelvo, y al volverme me encontré con un espectáculo inesperado que me dejó completamente anonado. Como si hubiese sido una columna de 30 centímetros, 35 centímetros, redonda, de unos 3 o 4 metros de longitud de mosca. Algo inimaginable. Y a mí lo que me sorprendió no fue la cantidad,
sino la intuición de aquellos animales que comprendieron dónde yo iba y por qué iba. Si no eran las moscas, eran las tormentas de arena, el temible siroco. Iba avanzando, pero te iba avanzando de esta forma, formándote, es decir, primero en recto, perpendicular a la tierra, pero luego te hacían una especie de arco. Te arrollaba todo lo que levantaba, todo lo que pillaba te lo iba levantando, matojos, ramas, árboles, lo que fuera. Ellos llevaban gafas, todos los franceses, ellos y argelinos llevaban gafas, pero nosotros no nos dieron ni gafas ni nada. Y la gente se perdía. Cuando había una tempestad de arena, la gente se perdía. Aquello era infernal. Allí de noche, muchas noches, nos teníamos que levantar para coger las cuerdas de la tienda para que no se las llevara al aire. Nos agarrábamos al palo central. A pesar de todo, cuando pasaba el siroco, te había tirado, bueno, bastantes tiendas allí de los que éramos allí. Mientras las divisiones nazis apabullaban Europa a principios de los 40, la impotencia prendía entre los esclavos del Transahariano. Los cautivos en la arena, confinados en el fin del mundo, llegaron a pensar que aquello sería eterno. Yo era joven, tenía mucha dinamismo, pero había momentos que yo me veía que no saldría de allí. Yo a España no me atrevía a venir porque había sido voluntario y todo mi historial, digo, cualquiera vuelve a España. Y en Francia, pues allí lo pasaba mal. Hubo un momento que estuve en Buarfa, estuve completamente desesperado y creía que no lo contaría más. Por la cabeza pasan muchas cosas. Hay la indignación, hay la rabia, hay la impotencia, hay el no derecho, hay la inmoralidad, hay una cantidad de factores enormes. Nosotros, sobre todo, que habíamos tenido aquellos principios de orden ético, de orden filosófico, moral y humano, nos parecía aquello una monstruosidad, el por qué. No podíamos encontrar nosotros una explicación moral, el por qué teníamos que estar en la situación que estamos. Ese por qué yo no lo he encontrado nunca respuesta, y es mi eterna interrogación. ¿Por qué? Meses después, las noticias de la contraofensiva soviética en el frente bélico oriental y las primeras derrotas de la Alemania nazi fueron recibidas como una gota de esperanza entre los esclavos del Transahariano. Ya el ánimo se regeneró y entonces nos atrevíamos más a hacer más sabotajes, a hacer más cosas, a presentar más lucha en la comida, de todo lo protestábamos, claro. Estropeábamos carretillas, a veces de partir los picos, los astiles de los picos, en las palas, en fin, cosas de estas las que podíamos hacer, no podíamos hacer otra cosa. Consistía en que se retrasara lo máximo posible la vía aquella, porque considerábamos nosotros, o se consideraba, que era sabotear al ejército fascista, o sea, al ejército de Hitler. Cualquier conato de resistencia era duramente reprimido. Este documento especifica los castigos que recibirían los esclavos por su mala conducta. Por ejemplo, ser privados de vino. Pero al parecer, las letras de esta circular se emborronaron entre los despachos de Argel y el desierto, y sobre el terreno, los castigos se convertían en duras condenas. Por ejemplo, no se privó de vino, se privó de agua. Cuando hemos tenido castigos, pero no uno, sino en general en la compañía, ellos nos han cerrado los grifos. Y allí te bañaban hasta los perros y eso de ellos que tenían. Y no te daban agua a ti. Que cuando llegó el jefe del médico, el capitán médico, cuando llegó allí, bueno, les echó una bronca bárbara. Pues decían eso, es que estaba prohibido, que era sagrado el agua allí en el desierto, que no se podía castigar a nadie. Otros castigos. El arrastre del caballo y el bidón, tal como aparecen en los dibujos del deportado Muñoz Congost. Pero aún había otro castigo más terrible, el tombó, o la tumba. El tombó hacían un boquete en el suelo, en pleno sol, que hay que contar que allí a 50 grados era normal que hubiera 50 grados.
Era como hacerte un hueco en la tierra a lo largo de todo tu cuerpo. Estamos con una profundidad de 1 metro, una cosa así, la profundidad que había de 1 metro. Pero rodeado de 4 estacas en los 4 ángulos y alambre del espino que hay, lleno de púas. ¿Y si alguien que estaba en el tombo sacaba la cabeza, qué pasaba? Pues le pegaban un tiro. Es decir, que eso no... Ahí tenían orden de eso. Es que era una situación de muerte aquello, ¿eh? Era algo terrible, porque ten en cuenta de que es que estabas por la noche allí metido también, ¿eh? Y que no había nada de que te daban ahí mantas para taparte y cosas de esas. Estabas en unas condiciones que, ¿para qué? Estos bárbaros castigos solo fueron anticipo de lo peor. De pronto, se desató la caza a los comunistas. Se hace una redada y a mí me detienen y conmigo pues ahí caen otros allí. Nos detuvieron a 60 y pico, entre ellos yo. Allí empiezan las palizas y tal y cual. Me colgaron del techo y con una vara me pegaban en la planta de los pies para que dijera si fulano era comunista, si no era comunista, si no conocía. Yo, claro, yo no conocía a nadie allí. Me decían y yo no lo conozco. Pero nosotros no soltamos prendas. ¿Cómo que no conoces? Pues nada, no. Hasta que me dijeron, bueno, pues detenido, ya está. Me llevaron, me detuvieron allí un día. Allí hubo uno de los compañeros que intentó escaparse y lo mataron. Un tal Sintes, que era gallego. Y al cogerlo los mojasnis, o sea, la policía, se escapó por medio del campo, le pegaron un tiro y lo mataron. Los detenidos fueron juzgados en Orán. Los refugiados españoles se movilizaron para denunciar las refinadas torturas a las que eran sometidos sus compatriotas. Fue un simulacro, aquello. Hicimos una defensa grande en ese. Lo que pasa es que no te permitían hablar, te machacaban, incluso a los defensores que eran de oficio. Algunos se portaron muy bien y fueron coaccionados también. Y bueno, allí nada. Cantamos allí la marsellesa. Los nazis habían prohibido la marsellesa, hasta entonces el himno de la República Francesa. El juicio acabó con 8 condenas a muerte que no se llegarían a ejecutar. Los condenados fueron encerrados en estas mazmorras de la prisión de Barberousse, hoy fuera de servicio, pero conservadas tal cual en memoria de la barbarie de la Francia colonial. Te prohibían el que durmieras. Y digo el que no te lo decían, pero estabas obligado a que cuando el guardián se asomaba por el gliché que había, el chivato le llamábamos nosotros, que es para vigilarte, tenías que contestar presente. Es decir, que si estabas dormido entraban y con un garrote te machacaban. Una epidemia de tifus amenazaba con convertir la prisión en un cementerio. Y te pasaban el recuento, el guardián, que normalmente llevaba un astil de pico como bastón, porque había al lado tuyo o más allá un preso que no estaba firme. Y le daban, y nada, y le daban ya machacándole, ya que estaba muerto. Y así diariamente. A pesar del tifus, el sistema penitenciario no prestaba ninguna atención a la higiene. Estas gamelas, que era para la comida, luego las dejabas allí, donde estaban al lado de los váteres, las fuentes que estaban allí enfrente, es decir, al fondo, la galería, y al fondo estaban las váteres y las gamelas se quedaban allí. Tú ibas al váter y como no tenías papel, porque no te lo admitían, tenías que lavarte con agua que cogías en las gamelas, en las que comías, que no te la daban la gamela para ti, que esta la cogían y la metían entre todos luego. Tú fíjate qué condiciones era aquello. Y yo pesaba 43 kilos
cuando pasamos del régimen común al político, después de la liberación de África del Norte. Noviembre 1942. Los aliados invaden el norte de África. Los republicanos españoles reciben la noticia con gran esperanza. Por fin, vuelven a soplar vientos de libertad. Cuando entraron los americanos fue la gran alegría nuestra, enorme alegría, porque ya eso representaba que estábamos libres. Creyendo que pronto volveríamos. Ese día que entraron para mí fue como el día de la República, que lo vino a hacer. Una alegría inmensa de ver las banderitas, la gente abrazando a los soldados, subiéndose en los tanques. Los americanos llegaron a los campos del Transahariano y se encontraron a esta hueste de harapientos, tal como muestran estas fotos inéditas hasta hoy. Pero estas imágenes poco dicen de lo que fue el infierno del Transahariano. A unos 100 kilómetros de Colombe Shar, los aliados encontrarían el campo de castigo de Hadjerat Meguil, donde eran deportados los esclavos más irreductibles, según consta en este documento interno del régimen pronazi francés. Juan Alcaraz es uno de los 2 supervivientes vivos de la barbarie de Hadjerat que este programa ha podido localizar. Juan ya no se fía mucho de su memoria y hace algunos años puso por escrito su paso por el infierno sahariano. Donde todo se hacía a base de guantazos, patadas y duros castigos. Así que tuve algo menos de 3 meses. Gracias a mi juventud, mis deseos de vivir y volver a mi familia, pude salir vivo de aquel infierno. Hadjerat Meguil no solo fue un solar dantesco, sino también un campo de vejaciones. La del caldo salado era la especialidad más leve. El ayudante jefe Dofín, que llevaba los bolsillos llenos de sal, echaba cuando se antojaba un puñado de sal en las sopas de los presos. Y el tío se divertía echándole sal a la sopa porque no podían comérsela. O si la comían que entrara una disentería que se muriera. El suplicio sádico que recibió el español Moreno hasta su muerte fue el suceso más bárbaro que se recuerda del infierno de Hadjerat. Trajeron al campo a un tal Moreno. En cuanto llegó encadenado al campo, lo llevaron al pequeño cementerio y le acercaron a una fosa. ¿Ves esa tumba? Es para ti, le dijeron. 8 días más tarde, Moreno fue enterrado en ella. Morirás como un perro, le decían. Más dulce hubiese sido de un tiro en la cabeza, pero había que maltratarlo, hacerle sufrir. Lo sometieron a los más bárbaros e infernales suplicios. Murió el 8º día, como había decidido sus verdugos. Hubo otros casos de muertos, a palo o de enfermedad, abandonados en las celdas de castigo, que morían ya sin fuerzas, como es un tal Pozas, Álvarez, Jaraba y otros más. Moreno, Pozas, Álvarez, estos son los nombres de los españoles que yacen en las tumbas anónimas encontradas por este programa a pocos kilómetros del campo disciplinario en la más completa soledad sahariana. Meses más tarde, los verdugos de Hadjerat comparecieron ante un tribunal para responder de sus crímenes. El máximo responsable del campo fue el teniente Santucci, quien reconoció haber pronunciado a menudo la siguiente frase: «Yo soy el amo de la vida y de la muerte». Mosca, uno de los acusados, denunció cómo sus superiores se ensañaban hasta la muerte contra algunos de sus prisioneros, 4 de los cuales eran españoles. Además del ya conocido caso de Moreno, Mosca dio pelos y señales del asesinato de los republicanos Álvarez y Pozas. El juicio contra los verdugos del Valle de la Muerte acabó con 4 penas de muerte. Los mártires de la barbarie de Hadjerat Meguil quedaron enterrados bajo una tumba anónima en medio de la nada. Pero su espíritu de lucha contra el fascismo permanecía vivo en el interior de todos aquellos que sobrevivieron al cautiverio en la arena. Ni 3 años de guerra civil, ni una dolorosa derrota, ni un exilio humillante
consiguieron vencer a aquellos hombres. Y desde los confines del desierto, muchos de aquellos antiguos cautivos en la arena se disponían a batirse de nuevo por la causa de la libertad. Esta foto corresponde a la 9ª compañía de la 2ª División Blindada, dirigida por el general Leclerc, un militar fiel a De Gaulle. Luis Royo es uno de los últimos supervivientes de esta compañía, formada casi enteramente por voluntarios españoles en el exilio, y era conocida familiarmente como la 9. La gran mayoría de españoles alistados en la 9 procedía del exilio argelino y concretamente de los campos de concentración del desierto. Entre ellos, el sargento jefe Ignacio Moreno, quien trabajó como esclavo para el régimen filonazi francés en las minas de Quenatza, en un ramal del Transahariano. Pero la figura más conocida de la 9 es la del teniente Amado Granell. Moreno y Granell llegaron a Argelia a bordo del Stambrook, aquella gigantesca patera que partió de Alicante a menos de 100 horas del término de la Guerra Civil. ¿Qué motivó a aquellos hombres maltrechos por el horror del Transahariano a alistarse en las filas aliadas e intervenir en una guerra que, en principio, ya no era la suya? Pues era un poco las ganas de enfrentarnos con los alemanes sin persona interpuesta. Sí, ya no con los franquistas y los italianos y los moros delante, sino con los alemanes, a los que teníamos como principales responsables de la victoria de Franco. Yo quería desquitarme, yo siempre lo he dicho. Yo dije, a mí me ha ganado el hierro que tenían los franquistas. En junio de 1944, tras el desembarco aliado en Normandía, la división Leclerc inicia su campaña en Francia. Los republicanos de la 9 se iban a batir por primera vez en Europa con las fuerzas nazis. Durante los años anteriores, los hombres de Leclerc se habían curtido en una victoriosa campaña en el desierto norteafricano. En el cementerio de Écouché, al oeste de París, una bandera francesa marca solemnemente las sepulturas de varios soldados de la 9, los primeros que dieron su vida por expulsar a los nazis de Francia. Eran muy buenos combatientes porque tenían mucha experiencia de guerra. Eran mayores que la mayoría de los franceses, los jóvenes franceses que se engancharon en la Francia libre, el ejército de Gaulle, digamos, y tenían experiencia. Compartían esa experiencia con los jóvenes soldados franceses, pero eran muy buenos combatientes. Este maltrecho tanque, situado en el centro de Écouché, simboliza el recuerdo eterno del honor y la valentía de aquellos españoles que derramaron su sangre para liberar Francia, aquel país que tan mal les había acogido 5 años antes. Écouché fue la primera gran batalla de la división Leclerc, o sea, de la parte de la división Leclerc donde estaban los españoles, y fue, pues primero tomaron el pueblo y luego tuvieron que defender el pueblo contra los contraataques alemanes durante 5 o 6 días. Yo he visto a los alemanes cagados de miedo y estaban en los tanques. Y oye, lo hicimos bien, porque cuando tú veías que los alemanes venían allí, Hitler caput, cagados de miedo, te decías, y esto que lo hemos hecho nosotros, yo nunca me he cagado por el terreno, con la retirada y todo. Durante el verano de 1944, la 9 realiza diversas incursiones en Francia. Sus hombres son recibidos como héroes en todas las poblaciones que liberan. Estas imágenes ilustran al milímetro el relato del teniente Granell. El vino corría a raudales y las muchachas estaban locas por contentarnos. Bebían un poco, ¿eh? Son gente que ya tenía 35, 36, 40 años, ¿sí? Y bebían. Bebían más que yo bebía agua, ¿no? Y esta gente, pues,
cogían, se pispaban un poco y decían, ahora verás, y iban. Iban para buscar los alemanes, en donde fuera. Y los encontraban y los traían. Hicimos una cantidad de presos que metía miedo. A finales de agosto, el general de Gaulle ordena al general Leclerc que haga avanzar a sus hombres hacia París sin más tardanza. Cuando termine usted este jaleo que hay por aquí, foncé, es decir, rápido hacia París. No se pare usted por camino, nada, que no lo detenga nada. Usted foncé, es decir, tire usted a tope hacia París. Llegó Leclerc, dice, ahora vamos a París. Lo dijo bien claro, Estábamos locos de contento. El 24 de agosto, el teniente Amado Granell, natural de Burriana, el pasajero 2073 en el Stambrook, se pone en marcha hacia París al mando de una escuadrilla de vehículos semiblindados, todos bautizados con nombres de batallas de la Guerra de España. Al anochecer, Granell y sus hombres avanzan por las calles de París en dirección al ayuntamiento de la capital. No encuentran resistencia, pero tampoco a ningún parisino en la calle. La ciudad vive horas tensas que presagian lo peor. En esta plaza, Granell descendió de su blindado y anunció a los parisinos que se habían refugiado en el edificio del ayuntamiento que eran una avanzadilla de la división Leclerc. París acababa de ser liberada por un puñado de españoles idealistas que seguían creyendo firmemente en la libertad de los pueblos. Así recuerda Granell aquellos momentos. La plaza se había llenado de gente. Se cantaba, se daban vivas estentóreas, se bailaba, nos besaban. Lloraban de alegría. Era la libertad. Jamás me he sentido tan emocionado. Se entonó una marsellesa. Yo quise cantarla, pero no pude. Se me puso un nudo en la garganta. No quería pestañear para que las lágrimas que se me agolpaban en los ojos no se me derramaran sobre las mejillas. París liberado. ¡Qué alegría! Y yo, sin poderlo evitar, pensaba en Madrid y en España. Al día siguiente, De Gaulle presidió en París el desfile de la liberación. A pocos metros detrás del general está Moreno y otros hombres de la 9. El Teruel de la 9 seguía con el estandarte que había ostentado durante toda la campaña, la bandera de la República Española. El Teruel es donde se ve más bien en una foto que está detrás en un palo, que sería a lo mejor el palo de una escoba. Hay escobas que son heroicas a veces, históricas, vamos. Después de liberar París y apresar a los altos mandos alemanes, la 9 penetró en Alsacia y Lorena. Posteriormente, la Compañía de los Españoles llegó hasta el mítico Nido del Águila, el refugio secreto de Hitler en los Alpes, un objetivo altamente simbólico. El sargento mayor de la 9, Federico Moreno, uno de los miles de náufragos del Stambrook y excautivo en la arena, dirigió el pelotón de asedio. En contra de lo que se esperaba, Hitler no estaba en el búnker. Días después, los soviéticos entran en Berlín. El nazismo ha sido derrotado. Es la hora de volver a casa para los hombres de la 9. Pero el sargento Moreno no se conforma con los objetivos conseguidos y se suma al sentir general de aquellos españoles que lucharon contra los nazis fuera de su patria. Ellos siguen fieles a su ideal. Continúan pensando en Madrid, en España. Los soldados no dejan de pensar en la liberación del pueblo español. Vivíamos aquellos momentos con una esperanza loca, con la esperanza de lo que había sido prometido. Que cuando estaría liberada Europa, nosotros volveríamos a España.
en vez de quedarse como se quedaron en Francia, que la liberaron, pensando siempre de que podían haber liberado a un país fascista, como era España. Y decíamos, un poco más, bajan a la frontera de los Pirineos y este señor se va. Pero Franco, el antiguo colaborador de Hitler y Mussolini, pasaría a convertirse a finales de los 40 en una pieza útil para los aliados. La Guerra Fría estaba en ciernes y el amigo americano corteja al dictador. Franco se quedó en el poder porque pues sencillamente no le interesó a las potencias aliadas que hubiese otro régimen, porque Franco lo que comentaba ya era un oasis de paz, entre comillas. La Europa democrática tardó menos que nada en olvidar el sacrificio de aquellos idealistas españoles. Porque hay que partir del principio moral que ellos prometieron. Se supieron aprovechar de nuestro sacrificio. Nos hicieron muchas promesas que todas fueron traicionadas. Después de la guerra había que reconstruir Europa y no se podía abrir otro frente. Incluso si en ese frente había habido colaboradores de los nazis y de los fascistas italianos. El concepto de libertad era universal en aquellos momentos, se prometía la libertad para todos los pueblos. Y a nosotros, que habíamos sido el primer pueblo sacrificado, se nos aceptó cuando había que hacer el sacrificio. Cuando había que fuesen los maquis, en el maquis francés, como que fuesen en las compañías y en la Legión francesa y en todos los estamentos militares y en la resistencia en Francia, había españoles por todos lados. Claro, hubo las promesas, pero se quedaron en promesas. Yo creo que fueron como Don Quijotes, estos españoles, en luchar por la libertad y al final dejado de lado, porque se impusieron, digamos, los intereses nacionales de las democracias. Y esto, la verdad, que es tremendo para estas personas que lucharon contra el fascismo y por la democracia. Precisamente, Don Quijote era el nombre del tanque del sargento Moreno. Tenían todos, durante varios años, un sentimiento de derrotados, de acabados, y él sintió pues, que era un hombre, en fin, que se había convertido en que la guerra de España iba a ser ganada inmediatamente, que Franco, empujado por los aliados, por las fuerzas aliadas, iba a quitar el poder y que iban a regresar a su país, a su tierra, que no había visto y que la añoraba tremendamente. Y esa ilusión pues duró bastante tiempo, duró un par de años. Poquito a poquito se dio cuenta de que España estaba perdida y que Franco no se iba y que no seguía. Y bueno, pues adaptarse, a meterse, a encontrar un medio de vivir en Francia y a esperar. Y a esperar y hacer una cruz sobre sus recuerdos, sobre España, sobre la añoranza que tenía. Había que rehacer su vida. A pesar de todo, no se perdieron las esperanzas. Los excautivos en la arena, como todos los españoles antifranquistas, seguían creyendo que otro país era posible. Ignacio López Maroto, el chaval que se fue voluntario a combatir el fascismo a sus 16 años, para pasar después por los infiernos del Transahariano y la cárcel argelina, entró clandestinamente en España para reconstruir el Partido Comunista. Fue detenido en 1948. Ahí me detuvieron, ahí en donde la Casa de las Maletas, aquí en San Bernardo. Levante los brazos, baje los brazos, y yo así, digo, pónganse de acuerdo, a ver. Total, allí me montaron a Gobernación. En Gobernación allí, pues, los careos, las palizas, mis cosas de estar allí. Hasta que ya me hacen el juicio y me condenan a 28 años de cárcel. Maroto estuvo 12 años preso. Al salir en libertad tenía 40 y en su currículum solo había una línea: luchador antifascista. ¿Se arrepiente de algo? En fin, yo por eso no, a ver si entiende, por eso no crea que ni me arrepiento ni nada, al contrario, estoy muy contento de lo que he hecho. Y lo que siento es que no pude hacer más.
¿La democracia española está en deuda con los cautivos en la arena? Hombre, yo considero que sí, que están en deuda, pero no están considerados de una forma personal, sino precisamente están en deuda con una generación que participó denodadamente y sin interés ninguno, sin interés personal ninguno, precisamente pues participó en ese combate por la democracia. Me siento víctima de muchas cosas, de una guerra injusta, de un genocidio, porque lo nuestro ha sido un genocidio, lo que han hecho, tanto dentro como fuera, porque claro, de fuera no se cuenta o no se quiere contar, pero fuera han muerto muchísimos españoles. Yo creo que ha habido, a mi manera de ver, una política de silencio y decir, bueno, vamos a no tocarlo, que no haya más sangre, que no haya más... De acuerdo, yo no quiero más sangre, pero lo que quiero es que se reconozca lo que hemos hecho, que se reconozca que hay gente que si hemos sufrido ha sido por culpa de otras gentes que nosotros no lo hemos provocado. Se ha creado un ambiente de condescendencia, no de reconocimiento. Para mí no hay reconocimiento. Se nos acepta, se nos perdona, se nos recibe y democracia y todo bien. Pero yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo. Lo peor que puede hacer una colectividad es olvidar la historia, porque de la historia es la escuela más grande que se tiene. El que se olvida de la historia se olvida de sus raíces y sufre las consecuencias posteriormente. El Stambrook, el buque de la salvación para miles de españoles que arribaron a Argelia, fue hundido por los nazis durante la guerra. El proyecto de ferrocarril transsahariano que tanta sangre se cobró fue abandonado al poco de terminar la contienda. Estos raíles fríos y derrotados son el único testimonio que pervive de la tragedia de los cautivos en la arena.